Bueno, estos cielos, estas formas de agua que vamos a estar haciendo son bastante fáciles. En este caso vamos a hacer el primero. Estoy usando negro con una pizquita de azul para hacer la base del agua y voy a ir haciendo un degradé hacia el azul puro. ¿Sí? Entonces con el pincel simplemente mientras los dos colores están frescos vamos uniéndolos y se va haciendo este degradé. Para esto estoy usando un pincel chato de pelo sintético y puede ser cualquier pincel que tengan, cualquier pincel para esta parte que es la base les va a servir bastante bien. Bueno, acá ya estamos terminando de dar esta base. Fíjense que me estoy yendo del azul puro al azul con una pizquita de negro, no estoy tocando ningún otro color, ¿sí? Y estamos haciendo este tono más bien oscuro para poder simular las luces y los reflejos, y es más fácil empezar por un tono oscuro de base, ¿sí? Porque todos los demás colores que vamos a poner encima van a ser bastante claros. Acá se ve un poco el brillo de la cámara, de la luz, ¿sí? Pero ahora vamos a mostrar que se ve oscuro, ¿sí? Toda esta parte de la izquierda del agua, ¿sí? Una vez que hicimos eso, voy a agarrar un pincel redondo. En este caso estoy haciendo unos tonos más celestes, todavía estoy agregando al azul una pizquita de blanco y voy a ir haciendo simplemente como pequeñas rayitas, ¿sí? Una al lado de la otra. Pueden poner el tono un poquitito aguado también, como para que vaya corriendo mejor la pintura. En este sector, que sería el más iluminado, voy buscando tonos celestes más claros, ¿sí? Siempre tiene que ser un poquitito más claro que la base. Vamos a hacer varias capas, entonces la primera no va a ser la más clara, es un tono intermedio. Después voy a ir buscando tonos más oscuros, en este caso para simular esas pequeñas olas que estamos creando, ¿sí? Y para las zonas oscuras voy a poner un tono de azul, ¿sí? Sobre el negro va a verse más claro. Entonces lo que estoy haciendo acá son como la sensación de olitas con manchas, con pinceladas hacia arriba con el pincel redondo en negro o una mezcla de negro con una pizquita de azul. Una vez que voy haciendo eso, voy intercalando pinceladas cortitas. Acá lo voy a mostrar más cerca. Fíjense que son pinceladas cortitas, ¿sí? Irregulares. Si le pueden poner un poco de agua, corre mejor la pintura. Y voy mezclando tonos más claros en este sector de acá, que es el más iluminado. Y las pinceladas son cortitas, son como rayitas, una rayita encima de la otra. Las más aguadas van a quedar de fondo y las que tengan más pintura van a ir como iluminándose, van a ir iluminando las olitas de arriba. En este caso, bueno, acá estoy mostrando cómo hacer esta sombra de la ola, ¿sí? Fíjense que estoy haciendo pinceladas hacia arriba y después en la parte de arriba de la ola voy poniendo como pintitas o pinceladas cortitas de tonos más claros, ¿sí? Entonces así voy a ir haciendo todas las olas que quiera alrededor en todo lo que sería el mar, y entonces esto es irregular. Yo me estoy guiando por una imagen de referencia, pero solamente como para tener una noción de dónde poner luces o sombras, pero fíjense cómo se va viendo ya de lejos, ¿sí? Entonces esto va a ser varias capas. Esta ya es como la tercera capa, entonces voy dejando que se seque y voy solamente iluminando algunos sectores, ¿sí? Entonces vayan fijándose que esto es simplemente una sucesión de capas o de pequeñas líneas en distintos tonos, de los tonos más oscuros hacia los tonos más claros. En este caso voy a empezar así. Únicamente la primera capa es entera, pero después todas las demás son pequeñas rayitas. Fíjense que para las zonas oscuras simplemente estoy haciendo un azul levemente, el valor más oscuro con blanco lo estamos iluminando un poquito, pero en general me estoy manejando siempre con tonos azules. En este caso estoy utilizando el acrílico de Eterna, ¿sí? Y bueno, así voy a ir haciendo un montón de capas. Para la siguiente parte voy a ir haciendo como pinceladas un poco más claras, y fíjense que estoy haciendo como movimientos con el pincel para que dé esa sensación de movimiento en el agua, ¿sí? Pero fíjense que está bastante aguado todo lo que estoy poniendo en acrílicos, ¿sí? Para que corra mejor la pintura. Y donde quieren hacer una olita simplemente van haciendo aguadas un poquito más oscuras, y fíjense cómo se va sintiendo, se va viendo un poco de esta sensación de movimiento en el agua.
Fíjense que son un montón de capas las que estamos armando. En esta ya es casi de la última, entonces simplemente estoy iluminando con más intensidad y el pincel un poco más oscuro las olitas. Este ya va a ser el siguiente cuadro, ¿sí? En este caso estoy mezclando un azul, una pizquita de blanco, un poco de magenta, y vamos a estar haciendo un tono azul grisáceo, ¿sí? Porque estamos creando como una especie de violeta o de lila, pero con negro para que se haga gris, ¿sí? Y lo vamos a poner de base en este segundo cuadro que estamos haciendo ya, para que nos sirva de fondo para lo que va a ser las olas que vamos a poner encima. Este cuadro, esta parte del agua va a tener unos reflejos magenta, ¿sí? Entonces vamos a estar usando esos tonos. Para lo que va a ser el cielo voy a utilizar un celeste y lo voy a quebrar un poco con el color naranja, ¿sí? Entonces vamos a crear un naranja y voy a ir tocando apenas un poquitito para que el color se vea quebrado, ¿sí? No quede ese tono celeste brillante. Recuerden que los colores se pueden quebrar con el color complementario, por ejemplo, en este caso el azul es complementario del naranja, y con este color voy a pintar lo que va a ser el cielo. El cielo va a tener un degradé del celeste, ¿sí? En este caso voy haciendo un degradé del celeste, y después en el sector de abajo, como es como un amanecer, va a tener naranjas. Hay que tener cuidado en la transición, ¿sí? Yo estoy poniendo un poco de blanco con amarillo, y en la transición hay que tener cuidado porque si no el naranja con el celeste se va a ver amarronado, ¿sí? Entonces hay que ir uniéndolos a los tonos de a poco. En este caso yo estoy haciendo la transición usando el blanco, ¿sí? Para que los tonos no se me terminen de hacer completamente amarronados. Acá lo estamos uniendo a los dos tonos. En este caso le voy a dar un poquito más de intensidad con naranja. En la cámara se ve muy fuerte, pero no está tan fuerte en la realidad, ¿sí? Pero bueno, en la cámara se ve más brillante. Después vamos a hacer una pizquita de amarillo con blanco y vamos a hacer lo que va a ser el sol, que va a estar bien intenso. Es bien fuerte la parte del sol, y vamos a hacer también después más adelante unas nubes. Y para perder el contorno vamos haciendo un degradé, ¿sí? Con los tonos del cielo que hicimos en el fondo, ¿sí? Vamos a ir tocando y se van a ir haciendo los degradés. Bueno, entonces ahora vamos a empezar a hacer el reflejo. La técnica es la misma que la anterior, que el cuadro anterior que hicimos. Lo que cambian son los colores. En este caso estoy usando el tono celeste quebrado que usamos en el cielo, en la parte de arriba, ¿sí? Y voy haciendo pequeñas rayitas encima. En este sector va a tener celestes en estas zonas de los costados, y debajo del sol se van a ver más reflejos magentas. Entonces vamos a ir intercalando estos tonos, ¿sí? Entonces este sector de acá voy a ir haciendo pequeñas rayitas un poco aguadas de lo que sería el celeste quebrado del cielo, y ahora estoy haciendo una mezcla de lilas, o del celeste le agregué un poquito de magenta más blanco, y estoy haciendo unos reflejos ahora en tonos más magentas. Entonces lo único que estoy haciendo son rayitas, lo mismo que estoy haciendo con el otro, lo único que cambió es el color, ¿sí? Entonces voy intercalando las celestes, las magentas, ¿sí? Algunos tonos oscuros que ven ahí, que les estoy intercalando para que dé sensación como de olas, pero son todos de este tamaño. Acá los muestro más cerca. Entonces a medida que me voy acercando al sector donde el sol está iluminando, voy a utilizar tonos más claros, ¿sí? Entonces fíjense que acá se ve más rosadito, ¿sí? En el centro va a tener incluso blancos puros. Podemos poner acá, por ejemplo, todo lo que sería blancos puros. En este caso estoy trabajando con un pincel redondo, ¿sí? También de pelo sintético. Los acrílicos que uso en general son una paleta reducida de azul, magenta, amarillo, blanco y negro, y con esos tonos voy creando todos los demás. Y en este caso, bueno, estamos agregando unas pizquitas de amarillo con blanco para que se vean iluminados y se vea el reflejo del sol bien marcado en lo que sería el agua. Lo que estamos haciendo ahora, una vez que está seco todo lo que serían esas rayitas, es hacer una aguada en tonos anaranjados, magentas, ¿sí? En donde iría el reflejo, para ir
como llevando hacia abajo todas esas líneas y queden debajo del aguado. Y lo que estoy haciendo ahora también es ir iluminando cada vez más alguna de esas rayitas en un celeste más claro. Lo que hago también es pasar una aguada de celestes y magentas para que no queden tan marcadas las líneas y se vayan como hacia abajo, ¿sí? Y se note el reflejo del agua, pero suavizado. Entonces estoy suavizando con una aguada. Una vez que está acá, esto va a tener como una especie de arbolitos y nada más. Eso lo vamos a ir haciendo. Y para lo que es el cielo, lo que estoy haciendo desde el sol, digamos, es hacer una aguada de naranjas, ¿sí? Como si fuese un reflejo sobre el cielo, ¿sí? Entonces esto es una aguada. Pongo mucha agua, poca pintura y voy haciendo la aguada sobre el color. Fíjense que ahora va matizando el celeste, ¿sí? Y va quedando como con un reflejo o una transparencia. Ahora que las aguadas están secas, voy a pasarle tonos más claritos. Siempre trabajo entonces con magenta, blanco, estoy iluminando con una pizquita de amarillo y una pizquita de azul para que no, para lo que son hacerlo levantar un poquito luces, más quebrado al color. Fíjense que el color la mezcla que de estoy usando azul, es amarillo, amarillo, verde, entonces magenta, el magenta azul es un color y una complementario pizquita de y blanco. estoy buscando tonos más claritos. ¿Sí? Y lo que voy a hacer con ese color es iluminar un poco más, ahora después de haber hecho la aguada, únicamente solo los reflejos más intensos. Más entonces rosaditos e iluminando. voy pasándole suavemente con un pincel finito, en este caso es un liner, y simplemente lo que hago es levantar luces, porque cuando paso la aguada como que unifico todo el color y algunos brillos que tenía antes se me van perdiendo. Entonces por eso, una vez que están las aguadas hechas, hago una especie de brillos con un color más claro. Bien. Y lo mismo voy a hacer con la parte de los celestes, voy a hacer un celeste un poquito más clarito, solamente para levantar los brillos. Sí, cada tanto entrecierran los ojos, eso es una forma de ver si esto está, se está viendo los reflejos y lo que quieren lograr, ¿sí? O traten de mirar estos cuadros desde lejos, porque si no, cuando los vemos de cerca vemos todas tantas manchas que por ahí uno se confunde y siente que está horrible, pero eso suele pasar seguido, pero los cuadros están hechos como para mirarlos desde lejos, no tanto desde cerca se van a ver todas las pinceladas, ¿sí? Pero desde lejos, fíjense, ya se empieza a ver un poco de el reflejo. Acá estoy haciendo en tonos más celestes más claritos, entre medio de los rosas, para iluminar y que esos reflejos se noten cada vez más. Bueno, voy a completar con los arbolitos que vienen de acá. Sí, en este caso estoy usando el siena natural para hacer todo lo que son los arbolitos. Estos tonos, recuerden, el siena natural se hace con amarillos, rojos y azules, más cantidad de amarillo que de rojo y de azul, y simplemente con un liner vamos haciendo pequeñas liñitas para hacer estas hojitas, ¿sí? Vamos sacando las ramitas y una vez que tenemos las ramitas vamos creando sus hojitas con pequeñas líneas cortitas. Simplemente voy a ir haciendo como pequeñas rayitas sueltas así. Es bastante fácil de hacer, así que si quieren probarlo, yo esto lo enseño en nivel 1 de pintura en la academia donde estamos dando clases, así que es simple de hacer. Para este, que va a ser el tercer paisaje que vamos a estar viendo hoy, estoy haciendo una mezcla de blanco, bastante blanco, una pizquita de negro y una pizquita de azul, para que el cielo que vamos a hacer, que va a ser bastante claro, se vea levemente grisáceo. Sí, entonces vamos a ir pintando con manchas sueltas todo lo que va a ser el cielo de este paisaje. ¿Sí? Este va a ser un bosque con agua y piedras, ¿sí? Y ahora viene un sector de arbustos, entonces estoy haciendo como una especie de verde, pero le estoy agregando negro para que se vea oscuro, ¿sí? Es como un gris pero verdoso, ¿sí? Entonces este tono lo voy a estar usando para el fondo del agua, ¿sí? Es entonces una mezcla de negro con una pizquita de azul y de amarillo. Para lo que va a ser la tierra, en este caso en este sector de acá va a haber tierra, estoy usando el siena, el sombra natural, ¿sí? O pueden usar también el sombra tostada. En este caso estoy usando el sombra tostada.
estamos haciendo ahora, hicimos el siena tostada para la base de la tierra y ahora estoy mezclando un poquito de siena tostada amarillo y azul para formar el verde. Y estoy haciendo un verde medio amarronado para hacer esos arbustos que se hacen con golpecitos de pincel. Una vez que tenemos esa base de arbustos y tierra, lo que estoy haciendo es el reflejo del agua. Esto es la misma técnica que usamos hace un rato en los otros dos, así que simplemente van buscando un tono más clarito y van creando reflejos en el agua en forma horizontal. En este caso estoy usando un chato, pero también lo pueden hacer con un pincel redondo, ¿sí? Vamos a ir haciendo todo lo que es reflejos en un tono aguado, un poquito más celeste, pero no usan el celeste puro, ¿sí? Siempre es un celeste medio quebrado, medio grisáceo, ¿sí? Para que combine con los colores que ya estuvimos poniendo. Ahora estoy usando el siena natural con una pizquita de blanco. Este siena natural lo voy a usar para dar luces sobre la tierra, porque es una tierra que es como un pasto amarronado, el que tengo en la imagen de referencia. Entonces fíjense que está como iluminando, ¿sí? La tierra con estos golpecitos. Para eso utilicen un pincel feo y abierto. Y voy a estar haciendo unos troncos con una mezcla de el siena natural y una pizquita de blanco. Entonces el siena natural con una pizquita de blanco voy haciendo estas ramitas y de forma aguada, sí, es un tono que estoy usando pero un poco aguado para hacer esas ramitas que van a ir como de fondo, ¿sí? Entonces con el pincel liner hago lleno de ramitas por el fondo como para que queden ahí de fondo como bosque lleno de ramas, ¿sí? Entonces se están saliendo como de atrás del arbusto. Fíjense que ahí armé bastante, entonces van sacando los tronquitos y van poniendo pequeñas ramitas. También pueden crear con golpecitos algunas hojitas en el fondo, ¿sí? En un tono aguado también con siena natural y blanco. Y ahora lo que estoy armando son los troncos que van a ir más grandes y más oscuros en la parte de adelante, ¿sí? Entonces con un pincel redondo vamos creando los troncos en donde van a ir un poquitito más adelante y más oscuros que los que hicimos al principio, ¿sí? Entonces voy iluminando estoy usando el siena natural para hacer los troncos y estoy iluminando con una pizquita de blanco, ¿sí? En las zonas, fíjense ahí que tienen las luces y las sombras. Si es necesario agregar una pizca de negro también para que sea un poquito más oscuro el marrón, pero eso depende de cómo se vaya viendo ahí en el cuadro. Ustedes lo van viendo, bueno, ahora tiene un poquito de agua, ¿sí? Pero bueno, vayan viendo que haya contraste entre los marrones de atrás que sean más claros y los marrones de adelante que se vea más oscuro para que se vea un poco de la profundidad también. Más adelante son sombra natural y un poquito de Entonces, negro. Una vez que armo los árboles, bueno, le saco todo lo que serían las ramas más pequeñas pero más oscuras, ¿sí? Y estoy llegando hasta el borde del dibujo para que los árboles se salgan del cuadro, ¿sí? Para las luces del agua estoy usando un poco del siena natural, entonces, del con un poco de siena blanco para hacer como un celeste natural, un poquito de azul, un poquito de blanco. Y con eso estoy pintando acá. Lo que estamos haciendo son los reflejos un poco más marcados, o sea, los que van un poquito más claros todavía del agua, ¿sí? Pero estoy usándolo bien aguado, entonces eso me permite que cuando el tono está así aguado, cuando se seca se oscurece un poco, entonces no queda tan marcado. Por ahí parece muy marcado ahora cuando uno lo pone, pero después ya no queda tan marcado, entonces es más fácil ir graduando la luz y la sombra, ¿sí? Si trabajamos con un tono más aguado, ¿sí? Entonces acá va a ir más oscuro y en el centro va a ir más claro, para que se noten esos reflejos que van a hacer los árboles. Todavía faltan un par de árboles que van un poco más adelante todavía, pero los árboles van a generar reflejo en el agua, ¿sí? Entonces voy creando esto. Si me paso, puedo hacer aguadas pero en tonos oscuros para que se vayan intensificando las sombras, ¿sí? O al revés, si me faltó, puedo hacer aguadas más claras, ¿sí? Para ir iluminando más el agua, ¿sí? Pero siempre con aguadas va a dar sensación de agua precisamente. Aparte es más fácil, es un poquito más rápido también de hacerlo. Entonces fíjense que estoy haciendo el color clarito pero con aguadas, en un costado más oscuras y del otro en el centro más claras, ¿sí? Y con esto ya da rápido una sensación de agua.
En los contornos estoy haciendo con negro para que se note la profundidad y el espacio, ¿sí? Fíjense cómo voy creando aguadas con negro. Y eso me permite generar esa sensación de profundidad y que hay tierra ahí que está más oscura cerca de la tierra. Entonces ahora sí voy a hacer los árboles que son más grandes y que están más adelante, ¿sí? Usen un pincel redondo, en este caso es el pincel redondo, si no me equivoco es el número 12, pero depende, no quiero decir números porque depende de la marca. A veces el 12 de una marca es más grande que el 12 de otra marca, entonces depende. Ustedes tienen que buscar un pincel que les quede cómodo, ¿sí? Entonces simplemente van creando pequeños tronquitos con liners y con redondos, ¿sí? Y ustedes lo van llenando. Yo en este caso estoy usando imágenes de referencia de estos paisajes. Si puedo publicarlas en algún lado, así el que quiere ver la imagen de referencia que estoy usando la puede ver. Lo voy a hacer, no sé, en la página, o lo dejaré en el comentario si lo hago. Pero bueno, si no, con esto ustedes se pueden guiar. Para los que quieran hacer paisajes y no saben cómo empezar, se pueden ir guiando por los colores, ¿sí? También vamos a hacer algunas piedritas. Hicimos algunas piedritas usando negros, iluminando con marrones o con marrones con blanco, depende qué tan cerca o lejanos estén esas piedras, pero en general esos son los tonos que estamos usando. Este es un bosque bastante como gris y apagado, ¿sí? Entonces estamos usando todos colores de ese estilo para que se refleje el clima un poco de ese lugar, ¿sí? Entonces todo lo que son estas ramitas que estamos armando ahora son todas con el siena natural, o puede ser puro. Si lo quiero un poquito más claro, simplemente pongo un poquitito de blanco, pero no me estoy yendo de esos colores, ¿sí? Y para hacer las hojitas también con golpecito, como estoy haciendo ahora, y un pincel lo más abierto y feo que tengan, ¿sí? Y sin apretar mucho, porque muchos hacen demasiada presión a hacer el golpe y se tapa y se unifica todo. Y la idea es que queden huequitos, o sea, que se vaya viendo siempre el color de fondo. Bueno, para el tercero vamos a empezar con un tono bien blanco porque tiene un sol bien intenso. Entonces este es un paisaje bien saturado en este caso, ¿sí? Tiene colores muy brillantes y casi todo es de tonos naranjas y negros, así que es bien, tiene bastante contraste este paisaje, ¿sí? Así que empiezo con el blanco primero, después pongo amarillo puro, en este caso no lo mezclo con nada. Y recién me voy a ir yendo hacia los naranjas a medida que voy avanzando en el cuadro hacia la derecha, sí, pero empiezo con el blanco puro para que ese sol brille bastante y se vea bien intenso. Entonces traten de que el pincel no se ensucie en el camino, ¿sí? Entonces recién ahora empiezo a armar el naranja, pero al principio es bien blanco, bien intenso, amarillo puro, y después sí me voy a ir yendo a los naranjas para que se vea bien este contraste. Entonces voy a ir creando distintos tonos de naranja. En este caso estoy haciendo el naranja. El naranja se puede hacer o con magenta o con rojo. En este caso estoy usando rojo fuego de la marca Eterna, si no me equivoco. Yo en general uso marca Eterna o Ecuarte acá en Argentina, pero bueno, cualquier rojo intenso puede funcionar de otras marcas. Y ese es el tono que estamos armando ahora. En general, hacia atrás, cuando vaya llegando hacia el otro costado del cielo, voy a ir agregando una pizquita de azul para que ese tono naranja se haga levemente amarronado, ¿sí? Para que dé una sensación como de nubes, ¿sí? Pero que se vean como un naranja apagado, ¿sí? Entonces lo voy a quebrar un poquito con el azul, con su color complementario, pero en líneas generales voy a estar haciendo estos tonos así bien saturados, ¿sí? Entonces empezamos acá. Yo usualmente mezclo el color, fíjense que voy poniendo amarillo y rojo sobre la madera, pero al que le resulta mejor a crear el color afuera en la paleta y después pintar, lo hace así. Yo usualmente a veces suelo mezclar directamente mientras estoy pintando, pero bueno, eso depende de cada uno. Yo me manejo así, pero no, tampoco es algo que recomiende, porque a veces hacerlo así hace que los colores se ensucien demasiado y manchemos el cuadro. Entonces tenemos que tener un poquito de práctica. Si recién estamos empezando, quizás conviene hacer el color en la paleta, pero bueno. Bueno, entonces como fíjense, en esta parte de acá va a venir el agua, ¿sí?
El contorno tiene bien la luz porque justo está ahí el sol, entonces acá va a tener tonos bien blancos en la zona izquierda y en la zona derecha va a tener tonos bastante marrones o naranjas amarronadas. Ven, acá estoy poniendo el naranja ya quebrado que se ve más amarronadito y hace como una sensación de montañita que tiene por atrás, ¿sí? Y del otro lado bien los tonos blancos para que se vea el contraste. Y como está a contraluz, todo lo que serían los arbustos estos se ven negros en este caso, así que estoy usando también negro puro. Y vamos a ir creando las distintas como arbustos que tienen. En este caso estoy usando un naranja más fuerte con una pizquita de negro para que se haga como que los árboles que están ahí le da mucho más el sol, entonces se ven medio anaranjados. Entonces eso es la sensación que estamos haciendo y después vamos haciendo los reflejos. En este caso lo estoy haciendo un poco más sueltos con el pincel chato, ¿sí? Estos reflejos del agua, y en este caso estamos haciendo los reflejos pueden hacerlo con siena tostada, por ejemplo, que es un color rojizo, pero ven que se ve como amarronado, pero en el contexto general queda bien, ¿sí? Y bastantes blancos para hacer las luces o amarillos claros. Entonces amarillos claros le ponen, si tienen el color amarillo claro, si no, el amarillo que tengan con una pizca de blanco para que puedan hacer estos brillos. Entonces este es el más simple de los 4 cuadros que estamos haciendo. Espero que les sirva y cualquier cosa me pueden dejar en los comentarios alguna sugerencia y seguramente nos vemos la próxima en algún otro cuadro. Si quieren suscríbanse y nos vemos la próxima.